A lo largo de la historia de la ciencia han existido hallazgos que sorprenden, otros que desconciertan y algunos que obligan a replantear teorías enteras. Pero muy pocas veces ocurre algo que sacuda los cimientos mismos de la física. Descubrimientos tan incómodos que incluso los científicos más reconocidos dudan antes de responder, que hacen que expertos en cosmología se queden en silencio frente a sus pantallas al ver datos que no encajan con nada conocido. Ese tipo de revelaciones, las que no deberían existir según nuestros modelos actuales, son las más inquietantes. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con las observaciones más recientes del telescopio espacial James Webb. Este instrumento ha explorado regiones del cosmos nunca antes observadas. Ha penetrado más profundo que cualquier otro telescopio, alcanzando épocas anteriores a lo que se conoce como las edades oscuras del universo, un periodo en el que, según la teoría, apenas comenzaban a encenderse las primeras estrellas. Lo que los científicos esperaban encontrar eran galaxias débiles, pequeñas y en formación, simples acumulaciones de hidrógeno iniciando su evolución. Sin embargo, lo que apareció fue algo radicalmente distinto. En lugar de estructuras primitivas, el James Webb detectó objetos extremadamente luminosos, compactos y sorprendentemente organizados. Eran enormes, brillantes y complejos, como si llevaran miles de millones de años evolucionando, a pesar de encontrarse en una época en la que el universo apenas tenía unos cientos de millones de años de edad. Estas estructuras no se comportan como galaxias jóvenes, no se forman como predicen los modelos actuales y no evolucionan como deberían. De hecho, algunos científicos ya se preguntan si realmente pueden llamarse galaxias. A medida que llegaban nuevas imágenes, cada una parecía romper una pieza diferente del rompecabezas cosmológico. Poco a poco, una inquietante conclusión comenzó a extenderse entre la comunidad científica. El James Webb no solo estaba mostrando objetos desconocidos, estaba revelando fallos profundos en nuestra comprensión del universo primitivo. Todo comenzó con un objeto aparentemente insignificante, una pequeña mancha amarillenta perdida entre miles de puntos tenues en una imagen de campo profundo. No había motivos para prestarle especial atención, salvo por un detalle imposible de ignorar: su brillo era excesivo. No ligeramente anómalo, sino tan intenso que desafiaba todos los modelos de luminosidad existentes para esa etapa temprana del cosmos. Al principio, los astrónomos pensaron que se trataba de un error de distancia, una confusión común en observaciones tan profundas. Pero el análisis espectroscópico descartó esa posibilidad de inmediato. El corrimiento al rojo era enorme. El objeto estaba realmente tan lejos como parecía. Eso significaba que existía cuando el universo tenía apenas 290 millones de años. Y, aún así, no mostraba ninguna de las características esperadas de una galaxia recién nacida. No era pequeña, ni caótica, ni irregular. Era masiva, estable y claramente estructurada. Demasiado avanzada para una época en la que, según todas las teorías, ese nivel de complejidad era imposible. En ese momento, la preocupación comenzó a crecer entre los científicos. Porque si una sola galaxia completamente formada podía existir tan temprano, entonces algo fundamental en nuestras teorías estaba equivocado. Poco después, quedó claro que no se trataba de un caso aislado. Nuevas observaciones revelaron más objetos similares. No eran excepciones ni errores de medición, sino parte de un conjunto mucho mayor. Una población entera de estructuras cósmicas que no encajaban con ninguna predicción. Los campos profundos del James Webb, que debían mostrarnos la infancia del universo, revelaron algo muy distinto. En lugar de un cosmos tranquilo y apenas iluminado, apareció un escenario dinámico, activo y sorprendentemente maduro. Miles de objetos extraños llenaban estas imágenes, y cuanto más se analizaban, más evidente se volvía que no correspondían a las galaxias primordiales descritas por la cosmología estándar. Estas estructuras son demasiado brillantes, demasiado densas y demasiado organizadas.
no se ajustan a ningún modelo conocido de formación galáctica temprana. Y lo más inquietante es que no aparecen de forma aislada, sino en todas las direcciones observadas del universo primitivo. Un estudio reciente identificó 87 posibles galaxias formadas entre 200 y 400 millones de años después del Big Bang. Una cifra tan elevada que entra en conflicto directo con el modelo Lambda-CDM, la base teórica sobre la que se sostiene la cosmología moderna. Si estas observaciones son correctas, entonces no se trata de pequeños errores, sino de una señal clara de que nuestra comprensión del origen y evolución del universo necesita ser revisada desde sus fundamentos. Uno de los propios autores del estudio lo reconoció sin rodeos: incluso si solo una pequeña parte de estos objetos resulta ser real, será necesario replantear por completo cómo se forman las galaxias. Esa es la verdad incómoda que empieza a imponerse. El telescopio James Webb no está mostrando un universo que crece de manera lenta y ordenada. Está revelando un cosmos que parece haber avanzado demasiado rápido, como si hubiera omitido las primeras etapas de su propia historia. En los confines del espacio observable, el universo aparenta ser demasiado antiguo, demasiado desarrollado, como si hubiera madurado antes de tiempo. Todo esto sugiere que la línea temporal del Big Bang podría estar incompleta o, directamente, ser incorrecta. Y como si el hallazgo de objetos tempranos extremadamente brillantes y masivos no fuera suficiente, Webb detectó algo aún más perturbador, algo que entra en conflicto directo con las leyes básicas de la física. En las galaxias actuales, solo una fracción del gas disponible, alrededor del 10%, termina convirtiéndose en estrellas. Este límite es tan constante y universal que se considera una regla fundamental de la astrofísica. Sin embargo, Webb ha identificado varios objetos primitivos en los que aparentemente todo el gas fue transformado en estrellas, sin excepción. Cada átomo, cada partícula, consumida por completo. Según la física conocida, esto no debería ser posible. Una galaxia no puede transformar toda su materia de forma inmediata. El proceso requiere tiempo, el gas debe enfriarse, colapsar, fragmentarse y atravesar ciclos alternos de intensa formación estelar y periodos de calma. Pero los objetos observados por Webb no siguen ese patrón. Parecen haber surgido mediante un mecanismo completamente distinto, uno que no aparece en ningún modelo actual de la astrofísica moderna. Estos cuerpos no se comportan como galaxias en el sentido tradicional. Su comportamiento es tan extraño que algunos científicos dudan incluso de cómo clasificarlos. De forma discreta, empieza a circular una idea inquietante: tal vez no sean galaxias en absoluto, sino un tipo de objeto cósmico desconocido, anterior a todos los esquemas teóricos que hemos construido hasta ahora. Y esa posibilidad es más alarmante que cualquier anomalía puntual, porque implicaría que no solo faltan detalles en nuestros modelos, sino que podría faltar un capítulo entero en la historia de la evolución del universo. Durante casi 100 años, la cosmología ha sostenido que las galaxias lejanas se alejan de nosotros porque el universo se está expandiendo. Cuanto más distante es un objeto, mayor es su velocidad de alejamiento, hasta el punto de que algunas regiones del cosmos se separan más rápido que la velocidad de la luz. Según la relatividad, la luz de esas galaxias nunca debería alcanzarnos. Sin embargo, Webb las observa. El telescopio ha detectado galaxias situadas más allá de lo que se conoce como la esfera de Hubble, regiones que, según los cálculos, deberían permanecer ocultas tras un horizonte cósmico infranqueable. Aún así, sus fotones llegan hasta nosotros. La explicación habitual sostiene que este límite se expande con el tiempo, permitiendo que nuevos objetos entren en nuestro campo de visión. Pero los descubrimientos más recientes del James Webb llevan esa explicación al límite. Estamos observando estructuras que, según nuestras propias ecuaciones, deberían haber quedado fuera de alcance para siempre. Si esto es correcto, entonces algo esencial en nuestra comprensión de la expansión del universo está fallando. Tal vez la relatividad no sea completa.
Tal vez la geometría del espacio sea más compleja de lo que imaginamos. O quizá el universo primitivo se comportó de una manera que ninguna teoría actual es capaz de describir. Webb ha dejado al descubierto una de las mayores paradojas de la cosmología observacional. Estamos viendo cosas que, en teoría, nunca deberíamos poder ver. El universo observable tiene un diámetro aproximado de 92.000 millones de años luz, pero esa cifra no representa un borde físico real, sino un límite impuesto por la luz y el tiempo. Lo inquietante es que Webb está mostrando objetos extremadamente evolucionados justo en los márgenes de esa burbuja observable. Su existencia sugiere algo perturbador: el universo ya estaba estructurado mucho antes de que se liberara la radiación de fondo de microondas. El modelo del Big Bang afirma que el universo nació hace unos 13.800 millones de años en un estado caliente y denso. Sin embargo, si las galaxias más antiguas conocidas ya parecen demasiado grandes, masivas y complejas apenas 200 o 300 millones de años después, entonces el universo temprano no era un lienzo vacío esperando a organizarse. Ya estaba organizado. Ante este panorama, incluso algunos físicos galardonados con el Premio Nobel comienzan a considerar una posibilidad radical: que el universo no haya tenido un inicio absoluto. Que el Big Bang no fuera el comienzo de todo, sino una transición, un cambio de fase dentro de una realidad cósmica previa. Una idea que, de confirmarse, obligaría a reescribir por completo la historia del cosmos. Cada vez más científicos se atreven a plantear una idea que, hasta hace poco, parecía impensable: tal vez el universo no tuvo un comienzo absoluto. Puede que el Big Bang no haya sido el nacimiento de todo, sino un episodio más, una transformación profunda, un cambio de estado dentro de una realidad cósmica que ya existía. Desde esta perspectiva, el James Webb no estaría observando únicamente galaxias primitivas, sino restos antiguos, huellas fósiles de una era anterior a lo que hoy llamamos el Big Bang. Un universo previo, más antiguo de lo que nuestra mente puede abarcar. Si esta posibilidad es correcta, entonces toda la historia cosmológica que hemos construido tendría que ser replanteada desde sus cimientos. El modelo estándar se apoya en la idea de una singularidad, un punto único donde espacio, tiempo y materia surgieron de la nada. Pero las observaciones de Webb erosionan esa narrativa con tal fuerza que incluso la existencia de esa singularidad empieza a ponerse en duda. Si las galaxias aparecen demasiado pronto, si las estructuras parecen surgir simultáneamente en todas direcciones, si la materia está distribuida de maneras que violan los límites causales del universo temprano, entonces la noción de un único instante de creación deja de sostenerse. La consecuencia es profundamente inquietante. Si el universo es infinito hoy, quizás siempre lo fue. Eso implicaría que el Big Bang no ocurrió en un lugar específico, sino en todas partes al mismo tiempo, desplegándose a lo largo de una extensión ya infinita. Y si el universo ha existido siempre bajo alguna forma, entonces los objetos que Webb está detectando no serían las primeras galaxias, sino los vestigios de procesos que comenzaron mucho antes de que el Big Bang se volviera observable para nosotros. No se trataría de una simple corrección del modelo actual, sino de su colapso definitivo. Lo más perturbador es que los científicos no saben con certeza qué son estos objetos. No se comportan como galaxias convencionales. No encajan en la definición de cuásares. No corresponden a protoestrellas, cúmulos ni nebulosas conocidas. Son estructuras extremadamente compactas, intensamente luminosas y saturadas de estrellas, que parecen consumir su materia con una eficiencia imposible. Los datos espectroscópicos indican que algunos de ellos han transformado prácticamente todo su gas en estrellas, algo que ninguna galaxia conocida logra hacer. Estas entidades no siguen reglas de formación reconocibles, no respetan las cronologías aceptadas y no responden a las leyes físicas tal como hoy las entendemos. Podrían representar una clase completamente nueva de estructura cósmica, originada en un periodo de la historia del universo que jamás habíamos considerado.
Esto significa que no estamos simplemente ante anomalías aisladas, sino frente a una crisis de identidad cósmica. No sabemos qué estamos observando ni cómo encaja en el relato del universo. Tras décadas de confianza en los modelos cosmológicos, el James Webb ha provocado una sacudida sin precedentes. Ha obligado a los científicos a contemplar una posibilidad que durante años fue descartada. El modelo del Big Bang no logra explicar el universo que estamos viendo. No explica los tiempos, ni las masas, ni el brillo, ni la rapidez con la que se forman las estrellas, ni la distribución de la materia, ni la expansión, ni la estructura del cosmos temprano. Nada encaja. Si estos objetos son galaxias, entonces el modelo del Big Bang presenta fallos fundamentales. Si no lo son, entonces hemos descubierto un tipo completamente nuevo de objeto cósmico que aparece justo donde se suponía que comenzaba el tiempo. En cualquiera de los dos escenarios, la física tal como la conocemos sale perdiendo. Y por eso el ambiente entre los científicos es de auténtica inquietud. Cuando un telescopio muestra algo que, según todas las teorías, no debería existir, solo quedan dos opciones: cuestionar los datos o cuestionar nuestra visión del universo. Y los datos no están fallando. El James Webb ha obligado a la física a romperse en pedazos. Ahora queda la tarea más difícil: reconstruirla. Al reunir todas las observaciones del James Webb, el brillo imposible, las masas descomunales, las distancias extremas, las cronologías absurdas, las tasas de formación estelar sin precedentes, las paradojas de la expansión y la complejidad inesperada del universo temprano, y colocarlas una junto a otra, surge algo imposible de ignorar. El patrón que aparece no es sutil ni ambiguo. No puede ocultarse con nuevas ecuaciones ingeniosas ni parchearse con teorías provisionales. Es una señal clara de que nuestra comprensión del cosmos ha llegado a un punto de ruptura. El patrón que emerge de estas observaciones no es sutil ni discreto. No es un murmullo que pueda ignorarse, sino un grito evidente que señala una falla profunda en la historia que llevamos casi un siglo contando sobre el universo. Porque las galaxias que el James Webb está revelando no parecen estar naciendo. No son embriones cósmicos ni estructuras primitivas en construcción. Son entidades completamente formadas que aparecen en un momento en el que el universo, según nuestras teorías, apenas debería estar dando sus primeros pasos. Sin embargo, en esas etapas tempranas, el cosmos ya muestra una actividad frenética. Forma estrellas con una eficiencia extrema, construye estructuras compactas a una velocidad que desafía los límites de la física conocida y se comporta como si hubiera avanzado cientos de millones de años más rápido de lo permitido por cualquier modelo aceptado. Es como si la evolución cosmológica hubiera sido acelerada de manera imposible. Lo más inquietante no es solo su existencia, sino su abundancia. Estos objetos no son rarezas aisladas ni excepciones estadísticas. Aparecen por todas partes en los campos profundos del James Webb, dispersos como trampas invisibles que detonan una a una las bases del modelo del Big Bang. Cada nuevo objeto identificado debilita otro pilar de la cronología cósmica. Incluso si solo unos pocos fueran reales, el modelo estándar ya estaría en problemas. Pero no son pocos. Son decenas. Decenas de estructuras que no deberían existir, que rompen las reglas de la formación galáctica y que incluso desafían los principios de causalidad. Entonces se vuelve comprensible el silencio incómodo entre los cosmólogos. La inquietud no se expresa en titulares estridentes, sino en miradas largas a las pantallas y en debates contenidos. Porque el universo que Webb está mostrando no comienza de forma lenta, simple y ordenada. Comienza activo, complejo y plenamente estructurado. El universo temprano parece demasiado antiguo, demasiado organizado, demasiado maduro para su edad aparente. Y eso conduce a una pregunta inevitable y perturbadora: ¿y si el universo no comenzó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio absoluto, sino una transición?
Y si el universo observable no es más que una capa superficial de algo mucho más antiguo, más profundo y más extraño de lo que nuestras ecuaciones pueden describir? Cuando las galaxias aparecen demasiado pronto, con demasiado brillo, demasiada masa y un nivel de evolución imposible, el problema no son las galaxias. El problema es el modelo. Esa es la conclusión devastadora que el James Webb ha puesto sobre la mesa con una precisión implacable. No estábamos equivocados sobre los objetos que observamos. Estábamos equivocados sobre el universo mismo. La línea temporal falla. Las teorías de formación fallan. Las suposiciones sobre la expansión fallan. Incluso la frontera del universo observable deja de representar un origen. No es el comienzo de nada, sino simplemente el límite hasta donde la luz ha logrado llegar. Más allá de esa frontera, el universo podría extenderse no solo hacia el espacio, sino también hacia el pasado, sin un punto inicial definido. Un universo sin un principio absoluto, sin una singularidad fundacional, sin una historia de origen clara. Un cosmos que ha existido siempre, adoptando distintas formas a lo largo del tiempo. Y el James Webb, con su mirada dorada penetrando la oscuridad más profunda, podría haber ofrecido la primera evidencia de esa eternidad cósmica.